El misterioso último mensaje del Titanic. ¿Advertencia o maldición? El Titanic. Un nombre que resuena a través de la historia. Un coloso de acero que se creía invencible. Zarpó en un frío abril de 1912, llevando consigo los sueños de miles de almas en busca de un nuevo futuro. Era el pináculo de la ingeniería de la época. Un monumento flotante al ingenio humano. Pero el destino, como un depredador silencioso acechando en las profundidades, tenía otros planes. En la noche del 14 de abril, la vastedad helada del Atlántico Norte revelaría la fragilidad de incluso las creaciones más ambiciosas del hombre. El gélido abrazo del iceberg contra el casco del Titanic despertó a los pasajeros y la tripulación de un sueño de lujo y optimismo. La tragedia se extendió por la cubierta como un incendio forestal, mientras la realidad de su situación se apoderaba de ellos. En la sala de radio, los dedos de los operadores de radio, Jack Phillips y Harold Bright, volaban sobre los telégrafos, sus frenéticas llamadas de auxilio resonando en el éter. CQD, CQD, CQD. Hemos chocado contra un iceberg. Nos hundimos rápidamente. Una y otra vez, la llamada de auxilio resonó en la noche. Una súplica desesperada por la salvación en medio de la creciente oscuridad. Las respuestas llegaron, débiles y distantes, ofreciendo un rayo de esperanza en la creciente desesperación. El Carpathia, un barco de vapor que navegaba a través de la noche, escuchó su difícil situación. Pero el tiempo, como a menudo lo hace en momentos de crisis, se convirtió en un enemigo implacable. El Carpathia, aunque se apresuraba a ayudar, estaba a horas de distancia. Otros barcos, más cerca, permanecieron inquietantemente silenciosos, sus oídos aparentemente sordos a las súplicas del Titanic. A medida que el reloj avanzaba inexorablemente hacia las 2:17 de la mañana, un silencio fantasmal descendió sobre la sala de radio del Titanic. Los frenéticos chirridos del telégrafo se habían silenciado, reemplazados por el sonido sordo y ominoso del agua que se tragaba el barco que se hundía. De repente una voz, clara como una campana en la quietud de la noche, atravesó el silencio. No era la voz familiar de Phillips o Bright, sino una voz desconocida, tranquila, casi espectral en su claridad. No subas a bordo, no hay vuelta atrás. Las palabras, cargadas de un peso misterioso, resonaron en los oídos del operador de radio a bordo de un barco cercano. ¿Quién era esta persona, hablando con tanta calma, con tanto conocimiento, en medio del caos y el terror? La voz no mostraba signos de pánico ni de miedo, solo una certeza escalofriante que envió escalofríos por la columna vertebral del operador que la escuchó. Algunos susurraron que era la voz fantasmal de un pasajero que se había apoderado del equipo de radio en un último acto de desesperación, su mensaje transmitido desde más allá de la tumba. Pero los equipos de radio de esa época no eran juguetes. Su funcionamiento requería habilidad y conocimiento, una hazaña improbable para un alma en pánico, atrapada en el barco que se hundía. Narrador principal. Otros plantearon la hipótesis de que el mensaje era una interferencia de otro barco, sus palabras confundiéndose con las llamadas de socorro del Titanic. Pero esta teoría también se encontró con escepticismo. Ningún otro operador de radio se presentó para reclamar esas palabras escalofriantes, y el momento de la transmisión, justo antes de que el Titanic se deslizara bajo las olas, parecía demasiado preciso para ser una mera coincidencia. El Titanic sigue siendo un tema de fascinación y misterio. A lo largo de los años, se han descubierto nuevos detalles y teorías sobre lo que realmente sucedió esa fatídica noche. En este capítulo, exploraremos algunas de las teorías más recientes y los descubrimientos que han salido a la luz. Primero, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que el Titanic se hundiera no solo por el choque con el iceberg, sino también por un incendio que debilitó su estructura. Imágenes de la época muestran una mancha oscura en el casco,
sugiriendo que un incendio en una de las bodegas de carbón pudo haber comprometido la integridad del barco antes de su encuentro con el iceberg. Además, recientes exploraciones submarinas han revelado que la corrosión y los microorganismos están desintegrando los restos del Titanic a un ritmo alarmante. Esto ha intensificado los esfuerzos para recuperar artefactos y estudiar el naufragio antes de que desaparezca por completo. Finalmente, nuevas teorías sugieren que las condiciones climáticas esa noche, incluyendo una rara ilusión óptica conocida como superrefracción, pudieron haber dificultado la visión del iceberg tanto para los vigías del Titanic como para los barcos cercanos que intentaron asistir en el rescate. Cada uno de estos descubrimientos nos lleva a una comprensión más profunda de los eventos de esa trágica noche y, al mismo tiempo, nos recuerda lo mucho que aún desconocemos sobre el Titanic. Mientras exploramos las teorías y descubrimientos recientes, es imposible no pensar en la última noche a bordo del Titanic. Imaginemos por un momento las emociones y el caos que debieron sentir los pasajeros y la tripulación. Desde la elegancia de la cena en el salón de primera clase hasta la desesperación en los botes salvavidas, cada momento estuvo lleno de drama y tragedia. Testimonios de los sobrevivientes revelan escenas de heroísmo y sacrificio. El capitán Edward Smith, por ejemplo, fue visto por última vez en el puente, cumpliendo con su deber hasta el final. La orquesta del barco, liderada por Wallace Hartley, tocó hasta el último momento en un intento de mantener la calma. Sus notas finales, según se dice, fueron de la canción Nearer, My God, to Thee. Las historias personales de los pasajeros también nos ofrecen una ventana a esa fatídica noche. Desde Isidore e Ida Strauss, quienes decidieron quedarse juntos en la cubierta en lugar de separarse, hasta los jóvenes amantes Jack Phillips y Harold Bride, operadores de radio que enviaron mensajes de auxilio hasta el último segundo. Estas historias de valentía y amor en medio de la tragedia son un recordatorio del impacto humano detrás del desastre. Nos permiten conectar emocionalmente con los eventos de esa noche y entender por qué el Titanic sigue siendo un símbolo perdurable de resistencia y sacrificio. Ahora, con una comprensión más profunda de esa última noche, pasemos a examinar cómo el legado del Titanic ha moldeado nuestra cultura popular en las décadas siguientes. Y ahora, adentrémonos en uno de los misterios más intrigantes relacionados con el Titanic, el enigma del telégrafo inexplicable. Según ciertos relatos, en los días posteriores al hundimiento del Titanic, algunos barcos en el Atlántico Norte captaron extrañas señales de radio que parecían provenir de la zona del desastre. Estos mensajes, aunque incompletos y fragmentados, parecían ser llamados de auxilio que coincidían con los códigos utilizados por el Titanic. Podría ser que los restos del telégrafo del Titanic continuaran enviando señales impulsados por algún mal funcionamiento eléctrico o por la desesperación de los operadores de radio hasta el último momento. Algunos expertos creen que es posible que corrientes submarinas o fenómenos electromagnéticos hayan jugado un papel en la creación de estos misteriosos mensajes. Sin embargo, hay quienes sostienen teorías más esotéricas, sugiriendo que estos mensajes podrían ser ecos fantasmales, una especie de resonancia del pasado atrapada en las ondas de radio. Sea cual sea la explicación, estos mensajes han añadido una capa más de misterio y fascinación en torno al Titanic. A medida que exploramos estos enigmas, nos damos cuenta de cuánto nos queda por descubrir sobre aquel fatídico viaje. Ahora, con estas reflexiones en mente, volvamos nuestra atención al impacto duradero del Titanic en nuestra cultura y cómo su legado continúa inspirando y cautivando a personas de todo el mundo.